Seguimos esta serie entonces, yo en mi casa, y hoy vamos a hablar de creceremos o vamos a crecer juntos. Hablamos de crecimiento. Esta serie de meditación sobre la familia, sobre la declaración de Josué ante todo al final de su vida, un hombre que había experimentado la presencia de Dios durante toda su vida, y un poco para decir como conclusión a mi vida, yo les digo eso: yo en mi casa serviremos al Señor, porque no hay otra cosa más y mejor que servir al Señor, estar en sus filas, ser miembro de su familia y seguir a nuestro Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el arco iris. Amén. El único arco iris que vale la pena ver. Y Dios nos lo dibuja en el cielo Él mismo, no hace para ni imprimirlo, ni hacer nada con esto, sacarlo en foto nada más, ¿verdad? Y eso es lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo hasta su regreso. Así que dijo que no iba a hacer nada más, no iba a exterminar la tierra, no iba a bombardear la tierra. Eso lo haremos nosotros solos. No necesitaremos de su ayuda para destruir a la Sodoma y Gomorra de este siglo. No hace falta hacerlo, lo haremos nosotros solos. Y dijo Dios: ya no voy a hacerlo más hasta que me regreso a imponerme sobre esta tierra con Jesús, Señor de Señor y Rey de Reyes. Amén. Así que vamos a tener una actitud totalmente de espera, y que el Señor haga cuando será su momento y su tiempo. Amén. Eso es. No sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Dios. Y la familia está bombardeada de misiles maliciosos lanzados por el diablo continuamente, porque el diablo odia a la familia. Y cada día encontramos ataques frontal a la familia, de igual modo que la familia de Dios también es contradicho, es atacada y será atacado. Y el Señor nos ha advertido desde el comienzo: los que me siguen de verdad tendrán problemas. Así que si queremos seguir al Señor, espera tener problemas por el Señor, no por tus propias tonterías, porque nosotros tenemos muchos problemas, pero son nuestras propias tonterías, ¿verdad? Pero cuando empezará a ponerse la cosa seria, entonces habrá que ver quién es del Señor y no. Y tendremos que, los del Señor, guardar nuestra visión de Él y aguantar el tipo hasta que venga. Eso es. Y la Biblia nos enseña historias de familia, con sus defectos, con sus virtudes, y nos enseña que Dios quiere estar en medio de la familia. ¿Tú crees esto? Amén. Él la ha construido, su plan desde el comienzo. Dice: el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, hará una sola carne, y ahí formará una nueva familia. Ese es el plan de Dios, un plan que funciona de maravilla cuando lo seguimos. Y el hombre se empeña a hacer lo contrario, porque el diablo le gusta ridiculizar a Dios. Entonces tenemos que entender esta visión de la familia así. Y Dios ha creado la familia y quiere estar en medio, porque sabe Dios que los ataques, las contradicciones, los problemas habrá dentro de su seno, dentro del matrimonio, dentro de la convivencia y todos los aspectos. Y entonces Dios dice: yo quiero estar en medio de ustedes, si quieren, ábreme una puerta y yo viviré en medio de ustedes. ¿No crees? Amén. Y lo hace. Amén. Les garantizo que lo hace. Así que, ante todo, Dios quiere vivir en medio de nosotros como familia, y su presencia nos hace crecer como personas. Desde los niños, pero también los adultos, también el marido, también la mujer, tienen que crecer por la compañía, por estar en contacto con Dios, porque Dios quiere tu crecimiento. No solo así de la barriga, ¿no? Digo que tiene crecimiento, obviamente, espiritual, mental y de desarrollo completo de tu persona. Así que la pregunta es: ¿qué tal va tu crecimiento? Vamos a ver un pequeño vídeo que he recibido esta semana y que me lleno de gozo, obviamente. Vamos a verlo, a ver si funciona la cosa. Hola. Hola.
hóa. Tiene un añito y naturalmente empieza a querer llamarme por teléfono. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento normal. Hace un par de meses no hubiera podido hacer tal cosa. ¿Estáis de acuerdo? Y dentro de un par de meses, pues seguirá haciendo esto, pero ya un poco más, y ya entenderé un poco más de lo que me quiere decir. Si bien que sé que me dice que te quiero un montón, pero bueno. ¿Eh? Pero aparte de eso, cuando tendrá 5 años y sigue haciendo lo mismo, digo, esta niña tiene un crecimiento no normal. ¿Sí? Y sigue 20 años y sigue haciendo lo mismo, tendrá un crecimiento anormal. O sea que ahora, wow, gozo total. Pero dentro de 20 años, si me habla... ¿Qué tal tu crecimiento? ¿Cómo va? Y ahí está la cuestión, ¿verdad? Hay personas que no crecen. Y los hay que crecen normalmente. Espiritualmente es así. Y hoy vamos a analizar una familia en el Evangelio que ha pasado por un crecimiento y vamos a ver cómo funcionó esto. Y es la historia de Marta y María. ¿Conocen Marta? Marta y María, ¿habéis leído esta historia una vez en la Biblia? Bueno, es una historia curiosa que de repente nos describe los 4 evangelios, de cierto modo. Dice que Jesús entró en una casa un día al comienzo de su ministerio y fue recibido por una familia. No sé si había un padre y una madre, pero bien, había 3 personas, por lo menos. Estaba Marta, probablemente era la mayor, María y un hijo también, otro personaje, se llama Lázaro. Así que vamos a leerlo, ¿no? Dice el versículo que hemos visto la vez pasada, no sé si os recordáis, el Proverbio 24, 3-5, dice: un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena la habitación de bienes valiosos y agradables. La sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. Eso hemos visto la vez pasada. Hemos analizado lo que significa realmente crecer en familia y ver cómo la acción del Espíritu Santo va a llenar toda la casa y la cosa va a ser extraordinaria. Pero bien, aquí vamos a ver entonces esta historia de la familia de Marta, María y Lázaro. Y la vamos a leer en San Lucas, que dice así: mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Imagínense, la recibió bien. Bueno, bienvenida, ven a mi casa. Ven a comer con nosotros. Y Jesús entró en la casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. ¿Y qué es lo que pasó? Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el tiempo a mí sola? Dile que me ayude. O el Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupado y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante, y María ha elegido lo mejor, y nadie se lo puede quitar. ¿Quién no conocía esta historia? Todo el mundo la conocemos, ¿verdad? La hemos leído por lo menos una vez. Y quizás la hemos oído predicar y enseñar y hablar de la pobre Marta, que le da mucha caña a la pobre Marta porque se critica a su hermana, en fin, y todas estas cosas. Yo siempre pienso que hay algo nuevo que oír y que aprender de esta historia. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar un momentito y situarnos en la escena y ver un poco lo que está pasando. Primero, Marta invita a Jesús a su casa. Y viene Jesús, probablemente estaba acompañado de sus discípulos, o sea que hay bastante gente ahí. Y Jesús se pone a hablar, a decir cosas, seguramente unas parábolas, unas enseñanzas. María está sentada a sus pies escuchándole, que serán estas nuevas enseñanzas y todo eso. Y Marta curando de lo lindo en la cocina. La tenemos ahí. Entonces entendemos que Marta de repente se levanta los ojos y dice: oye, Jesús, ¿por qué no le dices a mi hermana que venga
ayudarme, ¿no? Está bien que te haya invitado, pero vamos. Esta historia es muy conocida, la sabemos bien. Vamos a ver los tres personajes, porque aquí no nos habla de Lázaro, pero veremos después de él. Entonces, Marta. ¿Quién era Marta? ¿Eh? La Marta de la We Can Do. Que podemos hacerlo. Y lo hacemos. Y es extraordinario porque yo creo que esta imagen, esta fotografía de esta familia es muy representativa de muchas familias, pero también de la iglesia en sí mismo, de la gente que está dentro de la iglesia, ¿no creen? Y en la iglesia hay Martas. ¿Nadie dice aleluya? Menos mal. Hay Martas. Marta con espíritu bien terrenal, bien activa, bien trabajadora, bien sierva, siempre dispuesta a currar, a echar el hombro, a trabajar. Cualidades absolutamente extraordinarias, pero que muestra también los peligros de una persona inquieta que no puede detenerse, que siempre está haciendo algo. En muchos casos es una persona que tiene ciertas carencias afectivas, entonces lo quiere demostrar con su trabajo, con su modo de ser y su modo de estar siempre dispuesto. Es el tipo de persona que dice, uy, hay algo que hacer, bueno, voy a preguntarle a Marta, porque sé que los demás no sé dónde estarán. Entonces se va a buscar a Marta, y siempre la Marta, la pobre, es siempre la que vamos a buscar, porque sabe que siempre dirá que sí. Y siempre hace las cosas. Pero la Marta es lo que decimos nosotros en Canarias, esta es una persona desinquieta. ¿Has oído esa expresión? Los canarios, que como todos soy de Venezuela no saben lo que es. Desinquieta, si te dice aquí desinquieta, ¿verdad? O vulgarmente dicho, culo inquieto. ¿Vale? Una persona que no sabe quedarse sentada y escuchar. Una persona que siempre tiene que moverse, que estar de pie, cerca de la puerta, perdón, Nino, estás ahí haciendo tu trabajo, está bien. Pero digo que a veces, no, la gente se levanta, va a la puerta y está escuchando voz por ahí. No puede quedarse quieta y escuchar un momentito. Y estar atento un momento. Porque tienen que estar moviéndose. ¿Me entendéis? No conocemos gente así, ¿verdad? En nuestra iglesia no las conocemos. No las hay. No hay Martas. Soy una persona normal en nuestra iglesia, pero así. ¿Me entendéis? Entonces hay gente que son así y tiene este don de servicio, gloria a Dios. Tiene este don de servicio, pero no pueden quedarse quietos, siempre tienen que estar ahí. No sé si conocen personas así en vuestra familia o en vuestra iglesia, pero yo creo que sí que tenemos algunas, ¿no? Y ponen sus prioridades en las actividades. Las actividades que piensan que son las primordiales y las más necesarias, obviamente, ¿no? En algún caso remueven mucho y nunca terminan nada en concreto. Y si hay que fregar el suelo, ahí están. Pero si se coincide con el tiempo de culto de oración, pues van a fregar el suelo. O sea, es una cuestión de prioridad. Y son más llamados a hacer cosas que a sentarse y a contemplar al Señor. Llamando la atención sobre ellos, su cansancio, siempre están cansados. Ay, yo tengo que trabajar mucho, pero quédate sentado y disfruta del momento. Pero no, es así, ¿verdad? Marta, al igual de muchas Martas, en este momento de su vida, en este siglo, está llamada por un espíritu amargo también, criticando a su hermana la pasiva, la que no hace nada. ¿Cuál es la lección que Cristo nos quiere enseñar con Marta en este incidente absolutamente cotidiano, común a la vida de cada uno de nosotros? Pues no estaba condenando la actividad de Marta, obviamente, que por sí era buena, ¿verdad? Sino el hecho de que estaba abogada a una actividad loable en el momento incorrecto.
no sabía elegir sus momentos para las cosas. Y hay momentos para trabajar, para moverse, para hacer todo lo que hay que hacer y estar dispuesto y presto a ayudar y a moverse. Y hay otros momentos donde uno tiene que sentarse y estar a la escucha y a la comunión con Dios. Se trabaja en comunión con Dios y se está sentado en comunión con Dios, ¿de acuerdo? Pero si lo hacemos en tiempos equivocados, entonces no estamos en comunión con Dios. Estamos en comunión con nosotros mismos y con nuestra historia. Entonces, además de eso, pues está criticando a su hermana, muestra su inmadurez en mirar hacia los demás, decir, bueno, este nunca hace nada, no sé qué, no sé cuánto, y se levanta en su interior una rebeldía. De la misma manera, quien se dedica al trabajo cuando es tiempo para el descanso, la instrucción y la reflexión también hace lo incorrecto. Eso es Marta. Una vez más, seguramente que enseguida le salta a la mente a algunas personas con nombre, apellido, dirección y todo. Olvídense del nombre, el apellido, la dirección. Simplemente dice, yo soy también Marta de vez en cuando. ¿Ah? Y yo te voy a decir, ojalá fueras tú Marta, porque vamos a hablar de María ahora. Veamos María. ¿Quién era María? María está sentada en una silla contemplando el cielo, analizando, meditando y escuchando. ¿Conocen personas así también, no? Carácter así, mucho más melancólico, carácter mucho más, muy diferente, presta a escuchar y canta los discursos, bebe las palabras de Jesús. Estamos al principio, ella no sabe gran cosa de Jesús. No creéis que es una convertida extraordinaria, simplemente una persona que se interesa por las cosas, ¿verdad? Y quizás es verdad, como dice Marta, que la conoce bien, tiene ciertos aspectos de vagancia y de vagueza, ¿cómo se dice vagancia? Sí, en su vida, su carácter no es de ponerse en marcha fácilmente, ¿verdad? Y cuando ve algo que hay que hacer, a lo mejor da órdenes para que se haga, pero ella misma, nada que va, moverse no. Y cuando es el momento de remangarse las mangas para trabajar, que va, como los españoles, saben ustedes, ¿no? Que hay uno que trabaja y tres que mira. Eso en los lugares que se ve, los chistes, ¿no? Muchas veces se ve así, uno que está currando y cuatro que están mirándole ahí. Esto es muchas veces así, ¿no? Así que tenemos una persona que carece de todo interés en cualquier tipo de actividad. Su vida está gobernada por la ley del menor esfuerzo y siempre busca la manera de conseguir beneficios sin hacer demasiado al cambio. Esta clase de persona, cuando está dentro del cuerpo de Cristo, espiritualiza su vagancia, explicando que Dios le ha llamado a cosas mayores. Es la clase de persona que tiene visiones, recibe palabras, profecía y siempre está listo para disertar sobre la palabra. Nunca está, sin embargo, a la hora de arremangarse para trabajar en algún proyecto que implique esfuerzo y sacrificio. También de esto hay en abundancia en las familias y también hay esto en abundancia en la Iglesia de Jesucristo. Originalmente el Señor nos ha fabricado de manera diferente, con unos dones diferentes y con un psíquico diferente. Somos extravertidos, introvertidos, conocemos estas cosas, ¿verdad? Y hay unos que son más propensas a ser como Marta, otros que son más propensas a ser como María. Esa es la primera fotografía que tenemos de esta familia. Es el comienzo. Y Jesús entra en esta familia y se va a crear una amistad real y profunda entre Marta y Jesús, María y Jesús, y un tal Lázaro, que en este caso él no está. Vamos a ver Lázaro. Lázaro no está.
tipo chachi, super pirulí, ¿eh? Bien montado, pero no está. Vive, hace parte de la familia, ¿sí? Pero no está. O sea que a lo mejor está, pero no está. ¿Me habéis entendido? Y quizá hay gente aquí que está, pero no está. Son miembros de la familia, pero vete a saber dónde están por ahí. En este momento, ¿hay alguien que está, que no está? ¿Dónde está? Me habéis pillado, ¿no? Pues así era Lázaro. No sabemos si estaba en la casa, al piso arriba, piso para abajo, si estaba con los amigos enfrente, si estaba trabajando en otro lugar. Pero Jesús está en su casa, pero no está él ahí. ¿Qué cosa? Y también es la imagen de muchas personas que son así. En este relato, Lázaro está ausente. Vamos a ver después más un poco sobre Lázaro. También hay una iglesia de hermanos ausentes que deberían de estar y que no están. Y vete a saber dónde está Lázaro. Y la Biblia nos cuenta que Jesús le amaba mucho a este hermano ausente. Y eso es extraordinario de saber esto. Jesús le amaba mucho. Sabemos después de la historia lo que ocurrió. Lázaro cayó enfermo y se murió. Pero ya pasó, había pasado casi 2 o 3 años, casi estamos ahí al comienzo del ministerio, y cuando pasa la muerte de Lázaro, es justo antes que Jesús va a ser crucificado. Como siguiente, ya pasó 2 años, por lo menos 2 años y medio, y entonces sabemos que Lázaro va a morir porque está enfermo, y es el drama en la familia, obviamente. ¿Cómo no va a ser un drama, verdad? Pero notamos enseguida que la relación de Jesús con esta familia es mucho más estrecha ya. Porque Marta va y corre a Jesús, y tenemos toda una historia hermosa de cómo Marta está emocionada y Marta habla con Jesús de una manera extraordinaria. La conversación que tiene Marta con Jesús, les invito a leerla, es maravillosa. No se habla de María, pero obviamente que está por ahí, obviamente, ¿verdad? Y después sabemos la historia como Jesús va a resucitar a Lázaro, que va a salir de la tumba ya totalmente envueltos en bandas, y entonces va a salir ahí, y eso es extraordinario, y va a resucitar a Lázaro. Así que la Biblia nos dice esta historia, y va a pasar este tiempo de amistad de Jesús con esta familia, y irá creciendo, y al final de su ministerio en la tierra, Jesús se encontrará con ellos para otra vez encontrarse para cenar en la casa de ellos. O más bien se dice que era una casa, otros evangelistas dicen, no, era la casa de un tal Simón, que había estado leproso, pero que había sido sanado por Jesús. Entonces le invitó, pero aquí están los tres también. Están sentados, no sé si es la misma casa, otra casa, en fin, no importa. En definitiva, se encuentran otra vez para cenar juntos. Porque cuando cenamos con Jesús pasan cosas, ¿verdad? Y vamos a leer este texto entonces en Juan 12, versículo 1 a 8, dice: 6 días antes de la Pascua, pero no les he dicho mentiras, ¿no? 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el hombre que Jesús había resucitado de la muerte. Ahí se prepararon una comida. ¿Y qué pasó? Marta servía. ¿Y qué viene después? No, antes de Lázaro viene otra cosa. Punto. Marta servía y punto. Hay que ver los detalles, ¿eh? Marta servía y punto. Lázaro, ¿dónde estaba? El ausente. El muerto espiritual, ¿dónde está? Sentado Lázaro era uno de los hombres que estaba con él a la mesa, al lado de él mismo. ¿Seguimos? Y luego María, conocemos la historia. Vamos a ver lo de Marta. Vemos que Marta está sirviendo en este momento. El don de servicio que Dios le dio ahora es empleado de forma correcta. No solamente sirve,
pero su corazón está lleno de un gozo al servir. ¿Por qué? Porque ha visto el efecto del Espíritu en su hermano y probablemente en ella misma. Ha descubierto quién era Jesús. Entonces su servicio no es un servicio mezquino y no sé qué, ay, porque no sé cuánto. No, su servicio es totalmente espontáneo. Se nota aquí, sirve y punto, no hay reflexiones más, no hay más crítica a su hermana, pasa de todo, solamente ve a Jesús que hay que servirle y es un servicio lleno de amor. ¿No entendéis? La gran diferencia. Hubo un crecimiento en esta Marta y que llega a 2 años después de contacto con Jesús a servir correctamente. ¿Tú sirves? ¿Cómo sirves? ¿Entendemos eso? Dios nos llama a su servicio y ahora, pero es Él que nos llama, no servimos para los demás, servimos para Él, para agradecerle, para agradarle. Y eso es lo que pasa. Entonces, los vemos ahí y Marta está sirviendo, no solamente sirve, pero su corazón está lleno de gozo al servicio. No hay reprocho ni amargura, sino solo agradecimiento a Jesús. Jesús resucitó a su hermano. Así que Dios nos llama al servicio y lo tenemos que hacer con gozo. Desde la ofrenda hasta el servicio, hasta ir a las misiones, todo será una consecuencia del amor de Cristo en nosotros. Porque nos amo tanto, entonces hacemos las cosas. Es un gozo de poder servir a Cristo de esta manera, ¿no creéis? Cuando podemos el servicio en su justo lugar en nuestras vidas. Eso era Marta. Así que Marta hubo un crecimiento. Y después tenemos la historia de María, que es extraordinario también. María va a hacer algo que quedará grabado para la eternidad. Romperá un vaso vertido en abundancia, un perfume de gran precio a los pies de Jesús. Y esta mujer que antes estaba escuchando a Jesús, interesado por su palabra probablemente, de las que ven más que la teología, ¿no? Podemos decir, y que se olvidan de remangarse, de limpiar el suelo, ahora va a demostrar una actitud absolutamente diferente. Una actitud que pasa por un crecimiento y va a ofrecer a Jesús un auténtico culto de adoración. Y esta historia ha creado, no película, pero digo, pinturas, canciones, música, incluso hoy mismo cantamos canciones de esto, ¿verdad? Dice allí, luego María tomó casi medio litro de perfume en aceite muy caro, hecho de nardo puro, derramó el aceite a los pies de Jesús y lo secó con su cabello. La casa se llenó con el olor del perfume en aceite. Es una historia hermosa, una visión, una fotografía sobre esta segunda cena que es absolutamente extraordinaria. Vemos otra cosa ahí. Se va a hacer pintura, se describirá poema, canciones, se escribirá libros sobre este gesto y mostrará lo que significa la verdadera adoración, que no consiste solamente en escuchar, en estudiar la palabra, en defender la sana doctrina, sino en tener una verdadera devoción y verdadero amor por Jesucristo. Todo eso es muy bonito, escuchar, saber de la palabra, conocer la doctrina, estudiarla, y todo eso es fundamental, es fantástico, pero traducir esto con una devoción completa a los pies del Señor. Aquí María no se preocupó de todo el mundo, sí vino a los pies del Señor y derramó su amor hacia Él. Claro, ella había visto lo que Jesús hizo en la vida de su hermano. Y fue una reacción espontánea. Y vino con un precio muy alto para derramarlo a los pies del Señor. ¿Entendemos eso? Y eso es extraordinario. En cuanto naturalmente a Lázaro, Lázaro está sentado con Jesús a su lado. Ya vive una vida diferente, ¿no creéis? Hombre, si le hubiera pasado lo que le ha pasado a él, supongo que tal. Pero ¿acaso no somos nosotros los resucitados de Cristo ya? ¿No?
Entonces es normal que vamos a querer estar al lado de Él, ¿verdad? Y no vamos a ser más ausentes o por ahí, sino que vamos a querer estar con Él a su lado. Amén. Y eso es una reacción total. Yo a Lázaro le comparo mucho a lo que yo era. Yo hasta los 21 años, yo era como Lázaro en la casa, pero no estaba. A ver, incluso tocando música, incluso predicando, hablando del Señor Jesús por ahí, por allá, yo no estaba. Mi mente, mi corazón, mis historias eran afuera, y porque de forma maquinal un poco hacía las cosas en la iglesia como hay que hacer, como hijo de creyente, ¿no? Y entonces ahí va. Y al igual que muchos creyentes, pues se dicen creyentes, están ahí pero no han muerto ni han resucitado. Y hasta que el día realmente tocó mi vida, y les garantizo que fue violento eso, violento en el buen sentido. Una buena sacudida, que donde realmente recibí al Señor en mi vida, y todo lo demás perdió su interés, y empecé a estar donde tenía que estar, es decir, al lado del Señor Jesús. Ahí la diferencia. La diferencia entre un cristiano así, que no está, y el que realmente ha pasado por experiencia del nuevo nacimiento, de la resurrección de su alma perdida, de salir de la tumba donde estaba, y ahora vivir en el nombre de Cristo, y estar al lado de Cristo, y saber, bueno, supongo que Lázaro al día siguiente estaría ahí delante del asno, incluso tirando al Señor Jesús, bajando a Jerusalén, seguramente que estaba ahí, habrá visto todo lo que ha pasado después, habrá acompañado al Señor Jesús donde sea, y no puede ser otra cosa, porque Dios había hecho una acción tremenda en su casa. Para terminar esta historia, tenemos otro paréntesis que quiero comentar. Hemos visto el crecimiento de cada uno de estos personajes, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos el personaje de Marta, hemos visto su crecimiento, de María no digamos, igual, y de Lázaro obviamente, ahí está. Una familia que dejó introducir a Jesús en su seno al comienzo, y que con el tiempo se vio el desarrollo dentro de la propia familia de cada uno de sus miembros. Amén, ¿no? Y lo mismo tienen que hacer en la iglesia. Los cristianos de hace 10 años atrás no pueden ser los mismos de siempre. No pueden ser los mismos de siempre en su actitud. Va a ser hora que los que sirven y punto. Amén. Y va a ser hora los que adoran en el momento de adorar, que adoren de verdad como María lo hizo. Y de todo caso que todos estemos donde tenemos que estar, como Lázaro. Amén. Eso es un crecimiento a nivel personal en cada una de nuestras vidas. Pero hay un último detalle, ¿no? Se sabe lo que pasó cuando María derramó su perfume de gran precio a los pies de Jesús. Algunos se mosquearon. ¿Sabes la historia, no? Judas Iscariote, uno de los seguidores de Jesús, el que después lo traicionaría, dijo: ¿por qué no se vendió ese perfume que vale tanto como el salario de un año? Fíjate, el salario de un año. ¿Habéis hecho el don del salario de un año una vez en vuestras vidas? Y se les dio el dinero a los pobres. Hubiéramos podido hacer eso. Se levantó inmediatamente crítica de parte, dice aquí el texto de Juan, de Judas. Y después explica incluso que Judas se ponía la mano en el bolsillo, o sea, ponía la mano en la caja, cogía, era un corrupto, ¿no? Además, y todas estas cosas. Uno dirá, bueno, es Judas. Pero, ¿saben? Los otros evangelios son más amplios. Porque hablan de algunos de los presentes empezaron a criticar. Y el Evangelio de Lucas, creo, no sé si Lucas o Mateo, dice textualmente, algunos discípulos, no solo uno. Probablemente que la actitud de Judas envenenó a otros. ¿Vale? La actitud de Judas en este momento envenenó a otros discípulos, de gente que seguía al Señor Jesús, para decir, ¿cómo es posible que se ha derrochado tanto dinero para la alabanza y la adoración? Como tantos dicen, ¿cómo es posible que la gente dé dinero en la iglesia?
No es mejor darle a los pobres, pero nunca lo dan a los pobres tampoco, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que se dé dinero para la evangelización? ¿Cómo es posible que se dé dinero para pagar un local? ¿Cómo es posible que se dé dinero para tal cosa y tal cosa para el servicio de Dios? Podríamos hacer otras cosas más beneficiosas con este dinero. Y este tipo de crítica y tal, vemos que estaba ya también en el principio. O sea que todo no era perfecto. ¿De acuerdo? Y yo creo que también tenemos que crecer en esto. Y tenemos que saber y crecer también a nivel de nuestra donación, porque María demostró que una adoración sin sacrificio no es una adoración. Pero la Biblia dice el sacrificio de vuestros labios. Si no tienes dinero, también puedes sacrificar tus labios. ¿Ah? Entonces entendemos que este hijo también nos enseña una dimensión más del crecimiento. Cuando empiezas con el Evangelio no entiendes estas cosas, pero cuando vas creciendo y conociendo al Señor Jesús, conociendo su bondad, descubriendo cada día más lo extraordinario que es, yo pienso que uno de los últimos sitios, la última caverna, podemos decir, o lugar que tenemos en nuestras vidas escondido que en nuestro bolsillo, también lo va a tocar el amor de Cristo ahí, ¿no crees? Y empezaremos a ser también generosos para Él, y no solamente generosos, sino vamos a entender nuestra posición sobre este tema. Una familia que un día dejó entrar a Jesús en su seno y en sus cenas, pero una familia que va a experimentar un crecimiento espiritual en cada uno de sus miembros. Ninguno de ellos va a ser el mismo al final de esta historia como al principio. Y los hemos visto al principio y los vemos al final y vemos que es absolutamente diferente. Entonces, ¿qué de nosotros? ¿Estamos en crecimiento? Eso es. Estamos en este camino de crecimiento. ¿Saben lo que llamamos santidad? Es exactamente eso. La santidad es ser lo que tienes que ser con la edad que tienes. Igual que mi nieta, ¿verdad? Vive de forma normal. ¿De acuerdo? Por su edad es normal. Cuando veo a Chloe, que tiene un año más, creo, ¿no? ¿Verdad? Yo a Chloe le puedo decir, Chloe, coge esto y llévalo allá. Y me lo entiende y lo va a llevar. Después tira todos los libros para abajo, pero no importa. Es hermoso porque se ve que está creciendo, ¿verdad? Se está desarrollando. Y eso es normal. Y nos llena nuestro gozo como padres, como abuelos, como amigos, es de ver a estos niños crecer y nos llenamos de gozo viéndoles, nos guiamos de sus tonterías, ¿verdad? Y de verdad que es un gozo absolutamente extraordinario. Espero que lo puedas vivir un día pronto, ¿verdad? Si no lo vives todavía, ¿verdad, Antonita? ¿Verdad? Ya sabes de esto. Entonces es hermoso eso, pero imagínate cómo Dios se pone contenta cuando ve que tu crecimiento es normal.